¿Alguna vez te has sentado junto a un ser querido mientras daba su último suspiro? ¿Alguna vez te has preguntado qué palabras podrían brindarles consuelo en esos momentos preciosos? Cuando nuestras vidas se acercan al final, deseamos poder decir ciertas cosas y también oír ciertas cosas de otras personas, para poder dejar este mundo con paz en nuestros corazones. Como capellán de hospital, fui testigo muchas veces de pacientes que estaban muriendo y sus familias al lado de ellos. Estar en presencia de un ser humano que está muriendo es una experiencia profunda. Muchas veces me pregunté cómo se siente la persona que está muriendo. ¿Se siente dolor? ¿Se siente cómoda? ¿Tiene cosas que decir pero no puede o no quiere? ¿Qué es lo más importante para ella? ¿Y qué tal su familia? ¿Está la familia en aceptación o luchando profundamente con la separación? Luego, por supuesto, también sentí mi propia mortalidad. La cruda realidad de que un día yo también moriré. ¿Cómo será? ¿Estaré en paz con Dios? ¿Me sentiré realizada y bendecida al final? ¿Mis seres queridos estarán cerca de mí? Preguntas así. Cada tradición religiosa y cultura enseña sus propias palabras de consuelo, oraciones y rituales para alguien que está muriendo. Y es muy probablemente que tú ya las sepas. Pero yo me enfocaré en lo que considero universal. 1. Por favor, perdóname. Al final de nuestras vidas, nos gustaría escuchar de las personas que buscan nuestro perdón, especialmente de aquellos que nos han hecho algún daño, especialmente de nuestros seres queridos. Al decir perdóname, le estás dando a tu ser querido una sensación de cierre, una oportunidad de perdonarte y un momento de alivio por haber reconocido tus errores. También te sentirás mejor al buscar el perdón. 2. Te perdono. ¿Quién no quiere ser perdonado al dejar este mundo? No es algo que anhelamos profundamente. Al ofrecer tu perdón a tu ser querido, estás aliviando su carga y le estás dando a su espíritu la oportunidad de sanar. 3. Gracias. Esto te puede sonar como un cliché, pero es una de las expresiones más poderosas. Como seres humanos damos por sentado muchas cosas, especialmente a nuestros seres más cercanos. Puedes decir gracias por quien han sido para ti y por lo que hicieron por ti. La gratitud es muy importante. La persona que está muriendo no siempre está esperando oír tu gratitud, pero oírla es poderosa. 4. Te amo, te quiero. Yo creo que ni es necesaria ninguna explicación para esto. Tu presencia, tus lágrimas, tu apoyo ya son grandes regalos para alguien que se está muriendo. El decir te quiero como si fuera la corona sobre todo esto. Y 5. No estás solo. Creo que nadie quiera morir solo, aunque sepamos que tal vez no estemos en una cama rodeados de familiares al final de nuestras vidas. Esto es lo que muchas personas desean. Simplemente estar presente con alguien en sus últimos momentos puede ser una poderosa expresión de amor y apoyo. Cuando uno se está yendo de este mundo y sintiendo cosas de las que no tenemos ninguna idea, escuchar "no estás solo" sería un gran consuelo. Tu ser querido puede experimentar conexión y amor a través de esas palabras. Por cierto, es posible que su ser querido que está muriendo está inconsciente y no pueda responder. Aún así,
Yo recomiendo a las familias de los pacientes a expresar estas palabras, ya que creemos que la audición es probablemente el último sentido que perdemos. Además, estas expresiones son una fuente de paz y consuelo, no solo para la persona que está muriendo, sino también para quienes se quedan atrás. ¿Alguna vez has tenido el privilegio de estar con alguien que estaba muriendo? ¿Qué palabras o acciones te brindaron consuelo durante ese momento? Por favor, comparte tus historias en la sección de los comentarios. Tus palabras tienen un poder tremendo. Nunca lo olvides. Gracias y nos vemos pronto.